Del Señor. Vamos a hacer una corta oración y vamos a comenzar. Te invito a ponerse de pie. Padre amado, estoy delante de tu presencia en esta hora, agradecido, Señor, por estar una vez más con los hermanos, con las hermanas, Señor, reunidos para poder conocerte más a través de tu palabra, a través de tu Espíritu, Señor. Bendice, Señor amado, a los hermanos que están en caminos, ayúdalos a llegar, Señor. Señor, pon la inquietud en sus corazones, Señor amado, el deseo en sus corazones de poder asistir. Oh Padre, en el nombre de Jesús, aquellos que no podrán, Señor, ayúdalos, Padre Santo, en el nombre de Jesús, para que ellos puedan ser fortalecidos igualmente. Gracias te damos, Señor, por lo que estamos, Señor. Gracias porque tú nos permites, Señor, el privilegio de estar en tu presencia juntamente con los hermanos y las hermanas, Padre. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Bueno, vamos a cantar una o dos alabanzas. Gloria al nombre del Señor. Vamos a cantar el himno número 111, himno 111. Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es la luz, paz y perdón, vivió y murió por mi pecado, vacía está la tumba porque Él triunfó. 110. Porque Él vive, yo soy un vencedor. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Grato es saber que Él sufrió por mí y allí murió por mi maldad, mas no quedó allí en la tumba, resucitó con gran poder y vivo está. Porque Él vive, yo soy un vencedor. Porque
vaya con él. Yo reinaré en su presencia. A él tributaré toda la gloria por el fruto de su obra soy, porque él vive, yo soy un vencedor, porque él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida más y más, solo por él. Amén, gloria al nombre del Señor. Porque él vive, yo soy un vencedor. Y eso es porque él vive dentro de nosotros, en nosotros. Y él no estaría en nosotros, por más que él hubiera resucitado, no seríamos vencedores. Pero como él vive dentro de nosotros, él nos lleva de victoria en victoria. Amén. Por eso lo declaramos con esa certeza en nuestro corazón, que somos vencedores porque él vive. Alabado sea el Señor. El 111 que está al lado, hermano. Ve la fuente sanadora. Ve la fuente sanadora, la que abrió el Salvador. Muchas aguas refrescantes son de perennes valor. Oh, preciosa fuente sanadora, para todo fluye libre. Oh, preciosa fuente sanadora, gloria a Dios me sana a mí. Es la fuente que nos sana. He hallado el perdón y lavado toda mancha de mi pobre corazón. Oh, preciosa fuente sanadora, para todo fluye libre. Oh, preciosa fuente sanadora, gloria a Dios me sana a mí. Es la fuente que nos sana. Cristo ofrece la salud. Vuelven y de enfermos todos, probaré su gran virtud. Oh, preciosa fuente sanadora, para todo fluye libre. Oh, preciosa fuente sanadora, gloria a Dios me sana a mí. Esta fuente que nos sana, aún un día es eficaz. Ven, sumérgete en ella,
creí sano quedarás. Oh, preciosa fuente sanadora, para todo fluye libre. Oh, preciosa fuente sanadora, gloria a Dios me sana a mí. Aleluya, gloria a Dios. Gracias le damos al Señor, hermano. Vamos a leer ahí en el libro de Romanos. Gloria al nombre del Señor. Perdón, en el libro de Corintios. Estábamos hablando de que nosotros somos, como dice el apóstol Pablo en el capítulo 1 de Corintios, en el capítulo 3, en el versículo 1, donde dice que nosotros somos plantíos de Dios, ¿no? Labranza, en el 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios sois. Y de ahí fuimos a Mateo, en el capítulo 13, ¿se acuerdan? Espero que lo estuvieran leyendo. Gloria al nombre del Señor. Cuando nuestro amado Señor explica la parábola del sembrador, porque somos labranza, entonces quiere decir que se labró algo en nosotros, se trabajó. No, Dios trabajó en nosotros, ¿no? Y todavía aún trabaja en nosotros, y eso es para sembrar en nosotros la doctrina del Espíritu. ¿Se acuerdan que hablábamos nosotros de eso, no? Es la doctrina del Espíritu. Las doctrinas son todas las enseñanzas dentro de la gracia que nos permiten manifestar la vida nueva, la vida de la nueva creación. Esas son las doctrinas. Y es bueno conocerlas porque tenemos que seguirlas así como el judío seguía la ley así, tan estrictamente. Así nosotros también tenemos que seguir las enseñanzas, no cumplirlas, sino que las enseñanzas se tienen que cumplir en nosotros, ¿no? Porque si nosotros estamos tratando de cumplir las enseñanzas, vamos a fracasar. Ahora, nosotros, ¿cómo cumplimos las enseñanzas? Eso ya lo habíamos visto en Romanos, ¿se acuerdan? ¿No? Que nosotros manifestamos la justicia de la ley, es decir, la justicia de Cristo, porque ahora estamos bajo la ley de Cristo. Entonces, por nosotros, ¿no? Entonces, veíamos que el problema que encontró el apóstol Pablo ahí en el libro de Corintios fue el hecho de que ellos eran carnales. Primeramente, que ellos andaban como hombres, es decir, que andaban en la carne. Bueno, nosotros conocemos eso por medio del libro de Gálatas, ¿no? ¿Qué es andar en la carne? ¿No? Las cuales son las obras de la carne. Gálatas 5:17, ahí nos habla de la obra de la carne, y después en el 21 creo que nos habla del fruto del Espíritu. Entonces nosotros vemos ahí, ¿no?, que el apóstol Pablo se encontró con cristianos que él había engendrado, porque él los engendró por medio del Evangelio que él predicaba, los encontró que andaban en la carne. Eso es ser niño espiritual, andar en la carne. Y otro motivo por el cual uno es niño espiritual es porque no acepta la doctrina, no acepta la enseñanza que es del Espíritu, la enseñanza de gracia, no las acepta. Entonces es niño espiritual.
Y eso causa división en la iglesia. Por eso se nos llama a nosotros a crecer en gracia, ¿no? Porque Pablo dice en el libro de los Hechos, dice: oh, hermanos, encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros la herencia. Entonces hay que crecer en la gracia. ¿Cómo crecemos en la gracia? Por medio del alimento, por medio de la palabra de Dios, del conocimiento. Alabado sea el Señor. Entonces el Señor, para que nosotros podamos entender un poco la división dentro de la iglesia, tenemos que ver el labrador y tenemos que ver que por qué hay hermanos que no creen. Ahora tenemos que crecer como un cuerpo, no como individuos separados unos de los otros. Tenemos que crecer como cuerpo, eso es ya más diferente ya ahora. Ahora tenemos que crecer como cuerpo. Para poder crecer como cuerpo, nosotros tenemos que cuidar mucho el campo donde nosotros fuimos plantados, donde fuimos sembrados. ¿Qué es ese campo? Ese campo es Cristo mismo, Él es el campo. Y nosotros fuimos sembrados en Cristo, plantados en Cristo. Tenemos que cuidar mucho ese campo. Ahora ese campo es llamado también el cuerpo de Cristo, ¿no? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Ahí nosotros fuimos sembrados y ahora tenemos que crecer por medio de la palabra de la gracia. Pero ¿por qué algunos hermanos no crecen? ¿Por qué viven en la carne? ¿Y por qué son divisionistas o se van de las iglesias? Entonces dice así: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la atiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Alabado sea el Señor. Y acá vamos a tomar la palabra aquel que no la entiende. Alabado sea el Señor. No entiende la palabra. La escucha pero no la entiende. Eso le pasa a muchos hermanos. ¿Por qué no entienden la palabra? No, siendo que ellos tienen el Espíritu Santo. Ciertamente que para poder entender la palabra, uno tiene que dejarle al Espíritu Santo que Él nos haga entender. Pero mientras que estamos obrando nosotros, tratando nosotros, disculpen hermano, mientras que nosotros estamos tratando, entonces el Espíritu Santo no nos puede dar a entender, porque nosotros estamos tratando de entender. Tenemos que depender del Espíritu Santo para entender. Bueno, gloria al nombre del Señor. Donde nosotros veíamos sobre la ignorancia, porque pues lo entienden porque tienen ignorancia. Y hablábamos de la ignorancia deliberada. Y habíamos leído, creo que en Zacarías 11, 7, 11, porque ellos dicen, pero ellos no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y se taparon los oídos para no oír. Bueno, así son los hermanos niños que andan en la carne, ¿no? Que causan divisiones, esos se tapan los oídos para no oír ¿qué cosa? La doctrina. Hay parte de la doctrina que me gusta, pero hay parte de la doctrina que no me gusta. Pero como esto no es por gusto, sino que esto por amor y por fe, nosotros tenemos que entender que la gracia nos quiere dar un beneficio, no nos quiere esclavizar. La gracia nos quiere a que nosotros podamos disfrutar la vida que Dios nos ha dado. Por eso nosotros en este lugar nunca quisimos formar una denominación, nunca quisimos establecer una estructura, ¿no? ¿Por qué los hermanos se van? ¿Por qué los hermanos ¿Por qué los hermanos que están sirven al Señor? Todo eso es porque ellos son libres en Cristo. Nadie está obligado, nadie está obligado a permanecer en este lugar, ni tampoco nadie está obligado a servir al Señor. Eso se tiene que hacer por amor al Señor. Eso es la gracia.
¿no? Porque ¿cómo vamos a pagar nosotros el amor a Dios? Amándole más. Y cuando uno ama, le sirve a la persona que ama. Vive para esa persona, ¿no? Todo ya, su comodidad se terminó. Se terminó todo, sus amistades, sus parientes, todo se termina cuando llega el amor a la vida de uno. Sino que todo lo deja por esa persona. ¿No? Y trata de hacer feliz a esa persona. Bueno, nosotros todo lo tenemos que hacer por amor al Señor. Tenemos que entender que no se nos puede obligar a nosotros. El amor no obliga, ¿no? En el sentido violento, hablamos así, ¿no? Pablo dice, el amor me constricta, ¿no? Ahí la palabra es obligar, sí, pero me obliga a ocuparme del otro, a predicar el Evangelio, dice. Bueno, entonces no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Es fácil meter a los hermanos en un sistema y obligarlos, atemorizarlos, a los hermanos, a las hermanas, no, que esto, que lo otro, que el infierno, que el castigo de Dios, que el juicio de Dios, y así lo van obligando y lo van encerrando a los hermanos en ese pensamiento. Y los hermanos, claro, temerosos, ¿no? Se sujetan, ¿no? Pero otros dicen, pero no hay otra forma, dicen, porque en ellos está la carne, y la carne hay que tratarla con rigor, pero no hay otra forma, que es la del amor. La del amor, porque en el amor ahí uno no se siente obligado, se siente feliz sirviendo al otro, a aquella persona que ama, ¿no? Dando su vida por esa persona, por esas personas que aman. Entonces es feliz. Y entonces no vive con amargura, no vive fingiendo, escondiendo, nada. Pero muchas veces cuando vamos a una iglesia donde se usa, ¿no? Una forma extraña para poder hacer que los hermanos o las hermanas sirvan al Señor, lo único que hacen los hermanos y las hermanas es esconden las cosas, esconden muchos pensamientos, muchos sentimientos, viven en apariencia, pero eso no es la gracia. La gracia me ha hecho libre, y yo, como aquel esclavo, dice, que ponía la oreja en el poste para ser esclavo para siempre, así nosotros nos hemos hecho esclavos para siempre por el amor a nuestro amado Señor Jesucristo. No necesitamos establecer, nunca quisimos establecer un sistema riguroso, porque nosotros venimos del sistema riguroso. Estuvimos en la legalidad 18 años, yo por lo menos, y fueron los peores años de mi vida. No quiero para nadie, no, que nadie sea privado de su libertad que tiene en Cristo. Eso no quiere decir que nosotros vamos a dejar que los hermanos hagan lo que quieran, por supuesto que no. No, pero si el hermano tiene que hacer la voluntad de Dios, eso Dios tiene que trabajar en él. Hemos cantado una canción, ¿no?, que hablaba sobre ese tema. Entonces, eso es lo maravilloso de la gracia, que la gracia nos conquista. Si la gracia no nos conquista en nuestro corazón para que nosotros le obedezcamos al Señor, entonces cualquier servicio que hagamos al Señor va a ser obligado, o por temor, o por miedo, o por obligación, pero así no es. Pero acá la ignorancia que tenían era una ignorancia deliberada. Entonces, yo quiero conocer la gracia pura, la gracia que predicaba el apóstol Pablo, la gracia que predicaban los hermanos al principio de la época. No la gracia que hoy se predica en muchos lados, donde se lo pone a una persona bajo rigor, bajo la denominación, porque no deja de ser una dominación. No, nosotros queremos que los hermanos vivan bajo la gracia. No, yo quiero vivir bajo la gracia, no quiero que nadie me venga a mí a quitar la libertad que yo tengo en Cristo, ¿no? Alabado sea el Señor. Yo sé que la gracia demanda, a mí me demanda la gracia. ¿Qué me demanda? Espíritu, alma y cuerpo.
yo sé. Y cuando la gracia actúa en una persona, le demanda lo mismo. Y esa persona lo puede hacer o no lo puede hacer, esa decisión tiene que tomar esa persona. Yo no puedo obligar a esa persona a que entregue espíritu, alma y cuerpo. Ella debe hacerlo por amor al Señor. No, porque Él nos amó tanto a nosotros. Nosotros éramos la paria de este mundo. Nadie nos daba ni 5 centavos por nosotros, pero vino el Señor y nos amó, nos salvó, nos dio una posición justa, perfecta, santa delante de Él, ¿no? Y nos puso en un lugar alto, en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Amén, hermano. Entonces nosotros tenemos que responder al amor de Dios. Si usted no responde al amor de una persona, la persona se va a enfriar, la va a perder. Bueno, en el Zacarías 7:12, pusieron su corazón como diadema para no oír la ley ni las palabras de Jehová. Se endurecieron. Y eso es lo que hacen las falsas enseñanzas. Las doctrinas de hombres terminan endureciendo el corazón de los hombres, ¿no? Terminan endureciendo la sensibilidad de los hermanos por causa de la dureza que hay en las doctrinas, ¿no? La doctrina de la gracia demanda más que la ley, porque no se puede satisfacerse la doctrina de la gracia solamente con el corazón. Se tiene que satisfacer la demanda de la gracia con espíritu, alma y cuerpo. Pero eso es, cada uno tiene que hacerlo porque realmente ama al Señor. Y la gracia tiene el poder para ganar el corazón de la persona para Cristo. No para el Señor, no para el pastor ni para la denominación, es para Cristo. Y eso es lo que se necesita en la iglesia, hermanas y hermanos verdaderos, que amemos al Señor, ¿no? Que a pesar de las luchas, de las pruebas que vengan a nosotros digamos, Señor, aunque venga un ejército contra mí, aunque venga lo que venga, yo siempre te voy a amar. Amén. Un día le dije, Señor, aunque tú me mandes al infierno, del infierno te voy a seguir amando. No sabía qué decía en aquel tiempo, era joven, ¿no? Porque estaba pasando un momento de juventud, un momento duro. Digo, aunque me vaya al infierno, igual te voy a amar, Señor, y voy a alabar tu nombre. Eso nos enseña la gracia. Yo después entendí, ¿no?, por qué oré así, porque la gracia estaba obrando en mi corazón, en mi vida. Entonces, Mateo 13:15, estamos hablando de la ignorancia deliberada, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con sus ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se convierta y yo lo sane. ¿Vio? Y esta es una palabra preciosa, ¿no? Porque dice que ellos, no nosotros no nos hemos engrosado. Al contrario, la gracia nos hizo hombres y mujeres sensibles a la voz de Dios, a la voz del Espíritu Santo, ¿no?, a la doctrina, ¿no?, a la manera de vivir del Cristo resucitado. Ahora el Cristo resucitado quiere que yo viva de esta manera. Amén, Señor. Solamente te pido que me ayudes, porque solo no puedo. Esa es la sensibilidad, ¿eh? No podemos decir como Israel, todo lo que tú digas vamos a hacer, porque no lo podemos hacer, necesitamos del Señor. Y el Señor nos manda el Espíritu Santo, porque por medio del Espíritu Santo tenemos poder para vivir esta nueva vida. ¿Cuántos lo creen? Amén. Alabado sea el Señor. Por este mensaje de gracia, cuando hablamos de la gracia, se tiene que inundar todo nuestro corazón de amor por el Señor. No hay cosa más hermosa que sentir su presencia, ¿no? Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Ellos, los israelitas, y con los oídos oyeron pesadamente y han cerrado sus mentes, porque dice acá sus ojos. Y sabemos que cuando habla de ojo, habla de la mente, los ojos del entendimiento. Cerraron los ojos del entendimiento para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los ame.
Que nunca nos vaya a ocurrir a nosotros lo que ocurrió a ellos, hermano. Nunca se endurezca con el Señor, nunca se endurezca con la gracia. Acuérdese que estamos tratando de vivir en un cuerpo, ¿no? Yo siempre digo que para el mundo no hay nada más mejor que el amor humano. Cuando dos personas humanamente se aman, pero después cuando tienen que convivir, esa es otra cosa. En la convivencia el amor no es tan importante. Es importante, por supuesto, tiene su lugar. En la convivencia lo importante es el respeto. Respetarse el uno con el otro. ¿No? Porque si no hay respeto y hay amor, hay palizas. Te amo pero te pego. Te amo pero no te atiendo. Te amo pero te engaño y así. Pero cuando hay respeto, por eso esas son reglas dentro de la convivencia. Tenemos que aprender a convivir como iglesia, como hermanos. Y el respeto es lo primero. El respeto hacia la palabra del Señor, el temor, que veo que hoy hablar de estas cosas es demasiado extraño. El temor, hoy no hay temor. No, los hijos no temen a los padres, ¿no? Los padres no temen a Dios, y así. Entonces está todo dado vuelta. Y entonces el Señor dice, hallaré fe cuando venga yo a la tierra. Yo no creo que haya fe cuando venga el Señor. Eso en su segunda venida, ¿no? Sabemos que primero viene a buscar a su esposa. Gloria al nombre del Señor. Y nosotros, hermanos amados, tenemos mucho para agradecerle al Señor. Su gracia fue suficiente en mí. Y su gracia es suficiente en usted. No ame a nadie más que al Señor. Una vez que usted ame al Señor, el Señor le va a llevar correctamente. Le va a dar correctamente para que usted ame a quien debe usted amar. Muchas veces amamos a quien no debemos, ¿no? Y entonces ahí viene el problema. Pero cuando nosotros ordenamos los sentimientos, ¿cómo lo ordenamos? Los pensamientos y los sentimientos. Primero, amando al Señor. Sobre todas las cosas amemos al Señor. Porque Él es digno de nuestro amor. Porque Él nos salvó. Y Romanos 1:28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios lo entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Fíjese, esto sabemos que es al hombre nacido de Adán. Una mente reprobada, una mente que no piensa bien, una mente que está equivocada, una mente que no puede discernir, no lo espiritual, a una mente reprobada, una mente que solamente piensa en satisfacer ellos mismos, pero bueno, porque eso está hablando en ese capítulo, está hablando de las personas que se satisfacen a sí mismos con el mismo sexo. En 2 de Pedro 3:5 dice, esto ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios, los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Ellos ignoran eso. Entonces, fíjese, volviendo ahí a Mateo 13. Pues dice, oí pues vosotros la parábola del sembrador. Claro, nosotros tenemos que mirar nuestro corazón, donde fue sembrada la palabra, y ver si esa palabra dio su fruto. Se creció la palabra en nosotros, si está creciendo, si se está desarrollando a fin de dar frutos para Dios, ¿no? Ustedes tienen que ver eso en ustedes. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo. Fíjese lo que no entender la palabra. Por eso viene el Espíritu Santo y nos golpea a nosotros para que entendamos la palabra, para que busquemos entender la palabra. No hay cosa más importante para un hijo de Dios que entender lo que Dios dice. Si usted no entiende la palabra, no la interprete, no interprete la palabra, ¿no? Porque si interpretamos la palabra, entonces no necesitamos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos hace entender la palabra. Porque eso lo dice en el Nuevo Testamento, ¿verdad?
Dice, y el que no entiende la palabra, viene el malo es Satanás, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. ¿Vio el peligro que se corre por no entender la palabra? ¿Vio? Uno no la entiende y la desecha. Este es el que fue sembrado junto al camino. Junto al camino. Y bueno, porque junto al camino ahí pasa mucha gente y el camino es duro, ¿no? Y entonces la palabra no puede crecer ahí. Entonces no entiende la palabra y el diablo la arrebata de su corazón. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra. ¿Vio? La oyó, se puso contento. Qué hermosa palabra. ¿No? Este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Qué linda palabra. Qué hermoso que estuvo el mensaje. Qué precioso. Pero no tiene raíz. No tiene crecimiento. Y ahí en Colosenses, en el capítulo 1 de Colosenses, nosotros vemos que el apóstol Pablo, la gracia, el evangelio que Dios le reveló a él, nos hace saber que hay dos crecimientos. Colosenses capítulo 1, 11 creo que es, sí. Entonces vamos a leer en el 9. Por lo cual también nosotros desde el día que oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de conocimiento de su voluntad. ¿Vio? Y siempre ahí nos lleva a Romanos 12, ¿se acuerda cuando hablaba de que para que conozcáis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta? Y Pablo oraba para que ellos tuvieran conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿No? En cuanto a la palabra, porque acá espiritual está con minúscula, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Si no entendemos la palabra, ¿cómo vamos a andar? ¿Cómo vamos a andar como es digno del Señor? ¿No? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Quiere decir que nosotros, cuando tratamos de que la palabra sea una realidad en nosotros, es para agradar al Señor. No es para agradar a nosotros mismos o a los hombres, sino para agradar al Señor. ¿Veo? Porque por más que queramos agradar a los hombres nunca se van a agradar cuando nosotros tratamos de vivir o de manifestar la palabra de Dios en nosotros. Dice, para que andéis como dignos del Señor, agradándole en todo, llevando fruto, esto es en singular, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, punto y coma, fortalecido con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos en luz. Entonces, creciendo en el conocimiento de Dios. Pero que este versículo tiene que estar acompañado, tal vez en el capítulo 2. Sí, en el capítulo 2, versículos 6 y 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, dice. Arraigados. Arraigado es que la raíz tiene que ser profunda, no tiene que llegar, muchas veces se dice que tiene que llegar a abrazar la roca más firme. Arraigado, ¿no? Arraigado es un crecimiento hacia abajo, es decir, lo primero que tiene que crecer es la raíz, ¿no? Entonces en Mateo dice, pero no tiene raíz en sí, dice. Tiene por arriba, el crecimiento por arriba nada más, pero no tiene el crecimiento para abajo. Entonces, volviendo ahí a Colosenses, arraigados y sobreedificados en Él. Entonces, Cristo es el fundamento, pero también Cristo es la edificación. ¿No? Entonces, tenemos dos crecimientos, uno para abajo y el otro para arriba. ¿Qué crece primero? Primero crece lo que no se ve, la raíz.
Ahí adentro, estamos creciendo adentro de nosotros. Nuestro amor crece, ¿no? Nuestra fidelidad al Señor crece, ¿no? Nuestro conocimiento de Él crece más y nos vamos abrazando a Él, nos vamos enredando con Él, ¿no? De una manera que después no nos podemos desenredar. Entonces, qué importante eso. Muchos crecen sin raíz. Crece sin raíz. Y entonces, ¿qué pasa con ellos? Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. ¿Vio? Fue un momento de emoción. Fue un momento de alegría. Nada más que eso. Le gustó, oyó la palabra. Se gozó con la palabra, pero no tiene raíz en sí, sino que de corta duración. Pues al venir en la aflicción, fíjese, qué importante que en el momento de aflicción tengamos la raíz bien crecida, que estemos bien arraizados en Cristo, en el momento de la aflicción. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución, porque eso viene a nosotros. Entonces, cuidemos, miremos que no tengamos un crecimiento hacia arriba nada más, sino que tenemos que tener un crecimiento hacia abajo, hacia la roca, hacia Cristo, ¿no? Y esa es la intención de la gracia. La gracia nos quiere llevar a arraizarnos en Cristo, que nosotros pongamos todos nuestros sentimientos, todos nuestros pensamientos, todo nuestro amor en Cristo, ¿no? Tenemos que dejar de ser fanáticos de los hombres o de las denominaciones. No tenemos que ser fanáticos de nuestro amado Señor. Amarle a Él solamente, de la manera que Él se merece, ¿verdad? También tenemos que amarnos entre nosotros, por supuesto. Pero dice, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, por causa de la doctrina, viene la doctrina, porque eso es lo que trae aflicción, la doctrina. No puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, no puedo sentir esto, no me puedo casar con un mundano, no me puedo pintar, no me puedo, como hacen las chicas del mundo, o los hombres también, porque hoy los hombres se pintan también, ¿no? No puedo depilar la ceja. Yo quería depilarme la ceja igual que mi amigo. Ahora no es mi amiga, ahora es mi amigo, porque van cambiando las costumbres. Qué macana. La palabra trajo persecución ahora, aflicción, por causa de la palabra. Luego tropieza esa persona, tropieza ¿con qué? Con la palabra. No, hay una palabra griega que es tallo y otra que es que escandalizo. Tallo significa poner el pie, hacerlo caer a una persona, hacerle una zancadilla. Y eso nosotros no podemos hacer. Y la otra, escandalizo, significa que una persona se escandaliza por mi forma de ser, ¿no? Por mi forma de hablar, por mi forma de vestirme. Se escandaliza, pero yo no pongo el tropiezo ahí, sino que ella se escandaliza, pero yo no pongo el tropiezo. Por eso Jesús dijo, ¿esto os escandaliza? Porque Él les dijo, aquel que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene parte conmigo. ¿Esto os escandaliza? Una cosa es escandalizar a las personas y otra cosa es hacerle tropezar, ponerle el pie para que caigan. Ponerle el pie para que caigan es no enseñar la doctrina, en no enseñar la doctrina del Espíritu. Entonces, fíjese, esta segunda campo o tierra, dice que fue sembrada la semilla ahí, pero no tenía raíz. Vino la persecución por causa de la palabra, ¿no? Y tropieza. ¿Por qué? ¿Por qué tropezó? Porque no tenía raíz. No tenía raíz. Es decir, que era una persona emotiva, de emociones. Se emociona, qué lindo que está, pero no tiene raíz. El que fue sembrado entre espinos, dice,
Este es el que oye la palabra, el que fue sembrado entre espinos. Oye la palabra, pero el afán de este siglo. Los espinos representan a este mundo presente. El afán. Es decir, que el mundo nos ofrece a nosotros, grandes, chicos, jóvenes, viejos, nos ofrece sus cosas. Y nosotros, el mundo, por medio de la televisión, por medio de toda la tecnología que hoy hay, nos quiere llevar a que nosotros, ¿no?, pongamos nuestro corazón ahí, en esas cosas. El afán de este mundo, el deseo de este mundo. Dice, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas. El engaño de las riquezas. Muchos hermanos tropiezan en la riqueza. ¿Es malo ser rico? No. Si Dios nos enriquece, no es malo. Dios enriqueció a Abraham, ¿no? Dios enriqueció a los hijos del Antiguo Testamento, a Salomón, Dios lo enriqueció, a David, Dios lo enriqueció, ¿no? Pero ellos, David no tropezó en la riqueza que Dios le había dado. Salomón tampoco tropezó en la riqueza, sino que el tropiezo de Salomón fueron las mujeres, ¿no? Bueno, pero nosotros tenemos que recibir lo que Dios nos da. Si Dios nos da mucho, gloria a Dios. Si Dios nos da poco, que no creo, yo creo que Dios quiere darnos siempre suficiente, porque Él sabe que necesitamos. Él quiere enriquecernos como enriqueció. Si bien tenemos la riqueza espiritual, que no puede ser medida, pero también nos quiere prosperar materialmente. No quiere, pero lo que pasa es que, ¿por qué tenemos tanta necesidad de ir? Porque tenemos que mirarnos nosotros. El espejo es la palabra. Y mirarnos cuánto de la palabra, cuánto de la enseñanza, de la doctrina que está en la Biblia es una realidad en mí. Porque sí, Dios me quiere bendecir, pero también quiere que le manifieste su amor. Quiere que le manifieste mi amor. Él quiere eso. Más dice que la riqueza ahoga en la palabra. Y está dicho que no podemos servir a Dios y a las riquezas, ¿no? Y se hace infructuosa. Infructuosa es que no da fruto. ¿Qué no se hace infructuosa? La palabra de Dios. Increíble. Increíble que la palabra de Dios no dé fruto. Que la semilla que fue sembrada en nosotros no dé fruto. Increíble. Y eso es lo que estaba viendo Pablo en Corintios, que la palabra que él había sembrado, la simiente que él había sembrado, no estaba dando el fruto. Gloria al nombre del Señor. Pero nosotros, hermano, si tenemos la correcta interpretación de la Escritura, si tenemos la correcta enseñanza, es muy difícil que no demos fruto. El fruto siempre es para Dios, porque Él se alimenta de nosotros. Y su alimento es Cristo. No somos nosotros el alimento, ¿no? Es Cristo en nosotros. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces dice la palabra del Señor: más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. ¿Vio? Esa es la buena tierra. Eso ya somos nosotros. Entendemos la palabra, ¿verdad, hermano? Amén. ¿Quién nos hizo entender? El Espíritu Santo. ¿Cómo nos hizo entender? Por el hombre espiritual, por el pastor o por los siervos. No, hay pastores, hay evangelistas, hay profetas, hay ancianos. No, bueno, son los ministros que él levanta. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Nunca usted puede considerar que usted entiende o oye la palabra porque usted la interpretó. La palabra siempre tiene que ser enseñada. Siempre tiene que ser enseñada. Es como que la tierra no puede producir si no es sembrada. Si no es sembrada, no puede producir. Así, usted no puede
No puede usted entender la palabra si no es enseñada. Y bueno, y yo siempre le digo a mi hijo, vos naciste en el lugar que Dios quiso que nacieras. Sí, pero a mí me hubiera gustado nacer en un lugar de mucha riqueza, que tuvieran más poder adquisitivo y así. Pero vos naciste donde Dios quiso que nacieras. Y así es con nosotros. Yo cuando iba a la iglesia donde yo di mis primeros pasos, yo decía, ¿para qué habré nacido en esta iglesia? Porque conocí a otra iglesia que los hermanos eran mucho mejor que la iglesia donde yo iba. Este hermano se llamaba el hermano Abel Lépez. Era un hermano que predicaba la gracia. Yo no sabía en aquel tiempo. Yo terminaba el culto en mi iglesia y me iba corriendo. Todos los sábados y domingos me iba corriendo y me iba al culto de ellos. No, el culto de acá hasta allá habría 25 cuadras. Yo me iba volando porque quería estar en el culto del hermano Abel Lépez. Además los hermanos eran muy amorosos, eran diferentes, porque conocían la gracia. Entonces, nosotros tenemos que ver esto, hermano. Tenemos que ver que fuimos sembrados, nosotros somos la buena tierra y que entendemos la palabra. ¿Por qué entendemos la palabra? Porque alguien nos hizo entender la palabra. No, por eso Dios levantó pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, para que ellos nos perfeccionen. Hay muchos hermanos que dicen, yo entiendo la palabra. ¿Y quién te enseñó? A mí el Señor me enseñó. Eso no es el orden establecido por el Señor. Nosotros hemos aprendido la palabra porque alguien nos enseñó. A mí siempre yo he recibido la palabra de la boca de pastores, de hermanos que a veces no eran pastores, a veces eran hermanos o hermanas. Las mujeres a mí me han enseñado muchísimo, las mujeres puestas por Dios, que fueron puestas por Dios, me hicieron abrir mucho los ojos, mucho el entendimiento. No, yo no sé por qué en algunos lugares las mujeres no predican. No todas las mujeres están para predicar, por supuesto que no, pero hay mujeres que son usadas por Dios en la enseñanza, en la instrucción. Nunca la mujer puede ejercer el dominio sobre el hombre, eso lo establecemos. No puede ser evangelista, no puede ser, pero sí profeta, porque había las hijas de un sacerdote que eran profetas, las dos hijas, y profetizaban la palabra de Dios. Dios usa a la mujer en la predicación, en la enseñanza, y a mí me fueron de mucha bendición. De mucha bendición. Yo aprendí más con la mujer que con el hombre. Gloria al nombre del Señor. Entonces, hermano, para ir terminando. Entonces usted no puede decir, yo entiendo la palabra y nadie le enseñó. No puede ser. No es bíblico. Para entender la palabra, alguien se la tuvo que haber enseñado. Sí, sabemos que Dios usa el Espíritu Santo, pero también Dios usa hombres de carne y hueso. Mujeres de carne y hueso, para hacernos entender la palabra. Porque hay a veces que necesitamos esos. Porque si no, Dios no se hubiera metido dentro del vaso. Pero Dios se metió dentro del vaso. Y entonces, ¿qué vamos a adorar al vaso? No. Tenemos que darle gracias al Señor por el Espíritu Santo, que están los hermanos. Entonces, nosotros tenemos que ir por la palabra. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. ¿Quién le sembró la palabra? Ahí usted tiene que ver, ¿quién le sembró la palabra? Y bueno, está el pastor, está sembrando la palabra. Por ahora está él solo, pero ya van a ver otros hermanos. Este es el que oye y entiende la palabra. Y da fruto. Y el fruto es en singular, no es en plural. Y da fruto. Y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Doy gracias al Señor, hermanos amados. Gracias al Señor por su amor. Gracias al Señor porque nos hace entender. Él no quiere reducirnos a esclavitud. Él no quiere que nosotros vivamos una vida que no queremos vivir. Él nos deja en libertad.
Él nos da a escoger. O somos de Él, o usted puede escoger la vida que usted quiere vivir. Yo le aconsejo que escoja por el Señor. Porque no hay nada mejor que el Señor. Que la vida de Dios, no hay nada que esa vida corriendo dentro de nosotros. No hay nada mejor y más excelente que la gracia en nosotros. Damos gracias al Señor, hermano. Le invito a ponerse de pie. Gloria a Dios. Aprovecho estos 2 días para que nos reunamos para poder avanzar en el libro, ¿no? Que es muy importante para avanzar. Después tenemos el culto de los fines de semana. Gloria al nombre del Señor. Vamos a orar, hermano. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta gracia maravillosa. Por tu Hijo Jesucristo, nuestro amado Señor. Gracias, Señor, porque de Él es la gloria, la honra y la alabanza. Gracias por haberlo enviado, Señor, por haberlo enviado a mi corazón, a mi vida. Gracias, Señor, porque Él se metió dentro mío y se hizo uno con mi espíritu. Gracias, Señor, porque Él me amó como nadie me amó antes. Nadie me amó como Él. Me consideró, me perdonó, me restauró. Gracias por las bendiciones que he recibido por medio de Él, Señor. Señor, ahora te pido tu ayuda para que pueda hacer su voluntad. Señor, quiero, Señor, con todo mi corazón agradarle a Él, serle fiel a Él, Señor, a fin de estar con Él para siempre, a fin de que algún día, Señor, cuando parta de este mundo, pueda conocerle, pueda verle cara a cara, Señor. Bendice a las hermanas, a los hermanos que te aman, aquellos que te aman de corazón puro, aquellos que te desean, Señor, pero todavía no han logrado, Señor, desprenderse de la carne, de los pensamientos. Te pido que le ayudes como me has ayudado a mí, Señor, y a muchos otros, Señor. Te pido que le ayudes especialmente a los jóvenes, Señor amado. Ayúdale a los niños, Señor, que ellos son la generación que van a quedar. Si tú no vienes antes, ellos seguirán predicando esta gracia maravillosa. Dale mayor entendimiento, dale mayor conocimiento de ti, dale mayor revelación de ti, Señor. Padre amado, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar una alabanza, un coro, hermano, y vamos a levantar la ofrenda. El 194. Obrando tú, ¿quién impedirá? Obrando tú, ¿quién impedirá? Obrando tú, ¿quién impedirá? Obrando tú, ¿quién impedirá? Tú eres Señor, eres Dios de amor, estás conmigo donde quiera voy. Antes de ti ninguno se formó, después de ti ninguno otro habrá. Obrando tú, ¿quién impedirá? Obrando tú, ¿quién impedirá? Obrando tú, ¿quién impedirá? Obrando tú, ¿quién impedirá? Tú eres Señor, eres Dios de amor, estás conmigo donde quiera voy. Antes de ti ninguno se formó, después de ti ninguno otro habrá. Amén, aleluya. Gracias le damos al Señor por este día, Señor, que nos regaló para poder alabar y glorificar su nombre. Gracias, Señor, por aquellos que pudieron ofrendar, Padre amado. Y aquellos que no pudieron, Señor, que tú les estés bendiciendo. Amén. Que estés proveyendo, Señor, Amén. el trabajo digno, Señor. Aleluya. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La mañana ha terminado, hermano. Dios le bendiga. Pase.
Amor.